Cordial saludo, tutora y compañeros. Mi nombre es Yuslady Mora Ortega y les vengo a explicar la ampliación del capital y la política de los dividendos. ¿Qué es? La ampliación del capital, también conocida como aumento de la capital, es un proceso mediante el cual una empresa incrementa los recursos financieros disponibles en su patrimonio. En otras palabras, es la emisión de nuevas acciones o emisión de valores convertibles en acciones por parte de la empresa, con el fin de captar fondos adicionales. Las empresas incrementan su patrimonio neto de tres formas, dependiendo de la situación de la empresa, de cómo proporciona el capital y de si conoce la necesidad de aumentar los recursos para nuevos productos de inversión, y su estructura, o bien. Estos son más conocidos y son: el primero es realizar mediante la emisión de nuevas acciones en el mercado. El segundo es aumentar el valor nominal de las acciones que posee la empresa. Y el tercero es distribuir las acciones ya liberadas a los accionistas. La ampliación de capital por emisión de acciones en el mercado. La ampliación de capital mediante la emisión de nuevas acciones en el mercado, también conocida como ampliación de capital con la emisión de acciones, implica que la empresa emite y pone en venta nuevas acciones en el mercado abierto. Los inversores interesados en adquirir estas acciones pueden hacerlo a través de canales habituales de compra y venta de valores, como las bolsas de los valores o sistemas de negociación electrónica. Este tipo de ampliación del capital puede realizarse con los derechos de suscriptor preferente para los accionistas existentes. En el caso de los derechos de suscripción preferente, se les otorga a los accionistas existentes la oportunidad de adquirir nuevas acciones en proporción a su participación actual en la empresa antes de que sean ofrecidas a terceros. Esto les permite mantener su porcentaje de propiedad y, en caso de ejercer sus derechos de suscripción, pueden vender los derechos del mercado secundario. Es importante destacar que la emisión de nuevas acciones en el mercado pueden tener un impacto en la estructura accional de la empresa, ya que aumenta el número de acciones en la circulación. Esto puede diluir la participación de los accionistas existentes a menos de que ejerzan sus derechos de suscripción preferente o adquieran nuevas acciones en el mercado. La ampliación de capital aumentado el valor nominal de las acciones que posee la empresa. En este caso, la empresa modifica el valor nominal de sus acciones existentes para reflejar un valor mayor. Por ejemplo, si una empresa tiene acciones con un valor nominal de 1, cada una decide aumentar el valor nominal a 2, esto significa que el valor nominal de cada acción se duplicará. Es importante tener en cuenta el aumento del valor nominal en las acciones, ya que no implica necesariamente un aumento en el valor del mercado de las acciones o en el capital social total de la empresa. El valor nominal es más bien un indicador contable que puede afectar los aspectos como el capital social registrado de los libros contables de la empresa y de los derechos de los asociados a las acciones como los dividendos. Hay aspectos positivos en este tipo de ampliación, que son la mejora de la estructura financiera, incrementar el activo de las acciones, alinear el valor nominal con el valor del mercado. Ampliación de capital distribuyendo las acciones ya liberadas a los accionistas. Se refiere al proceso en el cual la empresa decide aumentar su capital social al entregar a sus accionistas existentes nuevas acciones de forma gratuita utilizando reservas de capital ya existentes o ganancias acumuladas. En este caso, la empresa no emite nuevas acciones ni recauda fondos adicionales de los accionistas o inversores externos. En cambio, distribuye acciones adicionales a los accionistas existentes como una forma de aumentar su participación en la empresa sin requerir un reembolso económico adicional por parte de los accionistas. Es importante destacar que la distribución de las acciones gratuitas a los accionistas existe generalmente que requiere una aprobación de accionistas en una junta general de accionistas y deben cumplir con los requisitos legales y regulatorios aplicables en el país donde se lleva a cabo. Además, la empresa debe tener suficientes reservas de capital o de ganancias acumuladas para disponer y respaldar la distribución de las acciones. En conclusión, si una empresa no dispone de liquidez
suficiente para hacer frente a estos costes, una ampliación de capital es una alternativa de financiación muy razonable que puede hacer frente de manera eficiente a las obligaciones. Sin embargo, para reflejar los riesgos que están expuestos en la empresa y a sus acciones, el porcentaje del valor total de la empresa disminuye a medida que se disminuyen las participaciones. También es importante tener en cuenta que la ampliación del capital no es una solución inmediata a los problemas de la liquidez a corto plazo, ya que el proceso de emisión de nuevas acciones y la captación de inversiones puede llevar tiempo y requerir de aprobaciones regulatorias y cumplimiento de requisitos legales. Además, la empresa necesita encontrar inversores dispuestos a adquirir nuevas acciones, lo que puede no ser posible si la empresa está experimentando dificultades financieras. Las políticas de dividendos. Las políticas de dividendos son un conjunto de reglas y directrices que pueden determinarse si se distribuyeran los beneficios o las utilidades generados a los accionistas en forma de dividendos. Esta es una estrategia que define la cantidad y la frecuencia de los pagos de dividendos, así como los criterios y factores que consideran tomar las decisiones sobre los dividendos. Elementos clave de una política de dividendos. La tasa del pago de los dividendos es la porción de los beneficios y utilidades que se distribuirán como dividendos. Pueden expresarse como un porcentaje de las ganancias totales o como la cantidad fija por acción. Por ejemplo, una empresa puede decidir distribuir el 50% de sus ganancias anuales como dividendos. La otra sería la frecuencia de los pagos de los dividendos. Es la prioridad con la que se realizan los pagos de los dividendos. Puede ser trimestral, semestral, anual u otra frecuencia establecida por la empresa. Estabilidad de los dividendos. Algunas empresas pueden optar por mantener una política de dividendos estable, tratando de mantener un nivel constante de dividendos a lo largo del tiempo. Esto puede brindar previsibilidad a los accionistas y reflejar la estabilidad financiera de la empresa. La política de crecimiento de dividendos. Otras empresas pueden seguir una política de crecimiento de dividendos en la que intenten aumentar los pagos de dividendos a medida que crecen sus ganancias. Esto puede ser atractivo para los inversores que buscan un crecimiento sostenido en ingresos provenientes de los dividendos. La retención de beneficios. La política de dividendos también puede incluir la decisión de retener parte de las ganancias en la empresa en lugar de distribuirlas como dividendos. Estos beneficios retenidos se utilizan para reinvertir el negocio, financiar proyectos de expansión, reducir la deuda y aumentar las reservas de la empresa. La estabilidad. La estabilidad es una característica de los pagos de los dividendos y es una clave de la política de los dividendos. Algunas empresas optan por mantener una tasa de pago constante a lo largo del tiempo, lo que proporciona previsibilidad a los accionistas y refleja la estabilidad financiera de la empresa. La estabilidad puede ser esencialmente atractiva para los inversores que buscan ingresos regulares y consistentes. La flexibilidad. Es importante que una política de dividendos debe tener cierta flexibilidad. Las empresas necesitan adaptarse a las fluctuaciones en sus ganancias y sus condiciones de mercado. Por lo tanto, la política de dividendos debe permitir ajustes en los pagos de dividendos según las circunstancias cambiantes de la empresa. La retención de beneficios. La política de dividendos también debe tener en cuenta la necesidad de retener beneficios en la empresa para financiar proyectos de crecimiento de inversiones futuras, reducción de deuda u otras necesidades estratégicas. La cantidad de beneficios retenidos fluirá en la cantidad posible para los pagos de los dividendos. El crecimiento. Algunas empresas optan por seguir la política de dividendos de crecimiento, en la cual los pagos de dividendos aumentan a medida que las ganancias de la empresa crecen con el tiempo. Esto puede ser atractivo para los inversores que buscan un crecimiento sostenido de los ingresos de dividendos. La rentabilidad. La política de dividendos también debe tener en cuenta la rentabilidad de los dividendos para las acciones. Esto implica considerar el rendimiento de dividendos en la relación con su precio de las acciones y otras métricas relevantes. Una política de dividendos rentable puede atraer inversores interesados para obtener un rendimiento significativo en sus inversiones. La comunicación transparente. Una buena política de dividendos implica una comunicación clara y transparente con los accionistas. La empresa debe comunicar claramente cómo se toman las decisiones sobre los pagos de los dividendos, qué los factores se consideran y cómo se implementará la política general.
En conclusión, una política de dividendos puede proporcionar información valiosa sobre la información financiera de la empresa y su enfoque hacia los accionistas, su capacidad de generar flujo de efectivo y estrategia de crecimiento. Sin embargo, es importante considerar la política de dividendos en conjunto de otros aspectos financieros estratégicos de la empresa para obtener una imagen de su desempeño y perspectivas. Muchísimas gracias.